Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva sesión de la materia de procesos psicológicos. En esta ocasión vamos a hablar del tema de percepción, pero antes me gustaría que repasáramos brevemente algo de lo que vimos la semana pasada, la sesión anterior, donde decíamos que aparte de la vista y del oído, nosotros tenemos otros sentidos que en muchas ocasiones no estamos conscientes al 100% de ellos, como es, por ejemplo, el sentido sinestésico. Dijimos que este sentido sinestésico transmite información específica acerca del movimiento muscular, acerca de los cambios de postura y del estiramiento de nuestros músculos y de nuestras articulaciones. También hablamos del sentido vestibular, que es aquel que controla el equilibrio y que crea conciencia de la postura de nuestro cuerpo. Señalamos que los receptores para estos sentidos se encuentran en el oído interno. Hablamos de nuestro sentido del tacto y señalamos que la piel es considerada el órgano sensorial más grande de nuestro cuerpo y que por lo tanto tenía una gran cantidad de receptores nerviosos distribuidos en diversas partes de la superficie de la piel. También hablamos acerca de la teoría del dolor. Recordemos que las personas tenemos diferentes grados o diferentes niveles de sensibilidad al dolor y que tenemos básicamente dos explicaciones a esta situación. Una explicación se conoce como la teoría del control de entrada, que nos dice que tenemos algo así como una puerta neurológica en nuestra médula espinal que va a controlar la transmisión de los impulsos dolorosos al cerebro. La otra idea, la otra teoría es la teoría biopsicosocial, que nos dice que el dolor pues es un proceso dinámico que incluye mecanismos tanto biológicos como psicológicos y sociales. Pareciera ser que el dolor puede estar un poco asociado con cuestiones culturales, vamos a decirlo así. Bien, entonces pasemos ahora sí ya de lleno a nuestro tema del día de hoy, que es percepción. Si bien en clases pasadas hablamos de la sensación, de las sensaciones y dijimos que sensación es la estimulación o la recepción de estímulos a través de nuestros sentidos, esto que decíamos hace unos minutos, vista, gusto, tacto, olfato, etcétera. La percepción entonces va a tener que ver con la cuestión de cómo interpretamos esos estímulos. Esa es la percepción. Nosotros constantemente pues estamos siendo bombardeados por una gran cantidad de estímulos, pero la manera en que los interpretamos, eso es a lo que llamamos percepción, ¿no? Nuestro ojo constantemente está registrando patrones de luz y patrones de oscuridad, o en el caso de nuestro oído, pues el tímpano vibra de manera particular para cada sonido. Y el significado que le damos a eso, esa luz que está entrando por nuestra retina o a ese sonido que está captando nuestro tímpano, pues a eso le vamos a llamar percepción. Se dice que la percepción se da en nuestro cerebro, usando la información sensorial. Nuestro cerebro pues crea lo que conocemos con el nombre de experiencias perceptuales, que básicamente es darle un significado a todas esas señales.
Por ejemplo, podemos ver en este momento en la pantalla una imagen, la cual de primera instancia, pues tal vez algunos de ustedes no puedan identificar de qué se trata, algunos otros de ustedes tal vez sí, pero todo pues básicamente tiene que ver con nuestras experiencias, ¿no? Si nosotros vemos la imagen de lejos y la vemos completa, entonces estas rayas o estos puntos amarillos, blancos, más oscuros, estos naranjas, estas tonalidades azules, blanquizcas o estas verdes y algunas más oscuras, como por ejemplo estas zonas, van a tomar ya un significado cuando nosotros lo vemos de lejos. Y entonces podemos pensar en un guayabo, ¿no? Un árbol de guayaba, vemos hojas, ramas, un fondo, una mesa y el fruto de la guayaba. Sin embargo, una de las cosas más importantes de las que nos habla esta teoría de la percepción es que en realidad pues nosotros somos los que terminamos dándole ese significado. Porque si somos completamente estrictos, lo que nosotros estamos viendo en esta imagen pues solamente es una serie de puntos, una serie de brochazos pintados con cierta peculiaridad a las cuales nosotros somos los que les vamos a dar un sentido, un significado, porque en un sentido estricto, en este caso solamente estamos viendo una imagen de luz y color. Si tuviéramos el cuadro exactamente enfrente de nosotros, aún así no estaríamos frente a un guayabo, sino simplemente estaríamos frente a un pedazo de tela con pinceladas de material, como puede ser óleo, ¿no? No sé qué material sea esto, pero me pareciera ser que es óleo. Sin embargo, seguiría siendo solamente eso, material pigmentado sobre una tela, pero quien le da ese significado a través de nuestra percepción somos nosotros. Por eso decía hace un instante, pues esta percepción es esa, como dice aquí, como lo tenemos escrito, descifrar patrones significativos entre toda la información sensorial que nos va llegando, ¿no? Vamos a hablar de lo que se conoce como organización perceptual y para esto nos vamos a remontar unos años atrás dentro de la historia de la psicología. Tal vez ustedes a estas alturas ya hayan estudiado acerca de la teoría de la Gestalt. Esta teoría que se va a dar a principios del siglo XX en Alemania, que por cierto, esta palabra de Gestalt no tiene una traducción directa en el español, pero los que saben nos señalan que puede traducirse un poco como todo, como forma, como patrón, que es exactamente esto, ¿verdad? Aquí tenemos esta gestal, esta imagen cerrada, a la cual nosotros ya le dimos un significado. Esto sería una gestal, porque es una imagen, es un fondo, un patrón, una idea a la que nosotros pues le damos una significación, ¿no? Bien, pues estos psicólogos de la Gestalt van a crear bueno, van a señalar que en el cerebro se crea lo que se conoce como experiencia perceptual. Y esta experiencia perceptual, pues, es una interpretación coherente de toda la información sensorial que nosotros tenemos a nuestro alcance. Como yo decía ahorita, que ya ven la figura completa, entonces ya le pueden dar esta significación. Tal vez una faceta importante de la percepción es la distinción de lo que vamos a denominar figura fondo, ¿sí? ¿Qué es esto de figura fondo?
Bueno, pues, cómo nosotros vamos percibiendo los objetos a nuestro alrededor. Y cuando digo percibir, aunque generalmente estamos hablando de vista, nos vamos a dar cuenta más adelante que también podemos estar hablando de sonidos. Pero por ahorita nos vamos a concentrar en lo visual, ¿sale? Figura fondo, como nos dice aquí, es una entidad percibida como separada del fondo, mientras que bueno, eso es la figura, mientras que el fondo es todo aquello contra lo que se aparece, una figura. Diciéndolo en otras palabras, bueno, vamos a entender la figura como aquella, tal vez aquella imagen principal. Si ustedes observan estas patrones de manchas negras y blancas, de un primer vistazo, para algunos de ustedes probablemente no tenga ningún tipo de significación, no vean aquí absolutamente nada. Sin embargo, si nos quedamos viendo un tiempo, vamos a mirar que hay una figura que podemos identificar como tal vez un perro dálmata. Si ustedes observan, aquí tenemos su oreja, tiene su cabeza agachada hacia el suelo. Aquí tenemos un muslo de la pata delantera izquierda y aquí cruzando podemos identificar la pata delantera derecha, ¿no? Esta sería como parte de su cuerpo y como yo les decía, pues al tener su cabeza agachada, pues su espalda también está arqueada. Alcanzamos a identificar aquí lo que sería su muslo posterior izquierdo, en esta parte su cola, por ejemplo, y tal vez esto podría ser como su muslo posterior derecho. Entonces, esto que nosotros estamos identificando y a lo cual estamos percibiéndolo y dándole esta significación de un perro, sería nuestra figura, insisto, pero en el fondo, pues, perdón, más bien, y lejos o separado de esta figura, entonces estaría el fondo, que sería todo lo que hace las veces como de suelo, ¿sí? Ahí es precisamente en donde entra esto que llamamos percepción. Sin embargo, en ocasiones no disponemos de las señales suficientes y pues vamos a tratar de ir dándole un sentido o un significado. Por ejemplo, tenemos en la naturaleza lo que conocemos como camuflaje, ¿no? Que es esta cuestión de no distinguir adecuadamente los patrones. El camuflaje que se da en muchos tipos de animales es precisamente esta imposibilidad de identificar perfectamente una figura en torno a un fondo. Por ejemplo, las cebras, ¿no? Que están rayadas, de repente pareciera ser que son muy visibles, sin embargo, cuando ellas están en manada, cuando están en conjunto y se mueven todas al mismo tiempo, sus cuerpos se distorsionan y entonces no podemos percibir a un individuo en particular. Y esto es sumamente benéfico e importante para ellas, porque de esa forma los depredadores se confunden y no pueden identificar a un individuo solo. Entonces, esto de que se pueda confundir su figura con el fondo, pues para ellos es de crucial importancia, porque en eso de alguna manera pues les va la vida, ¿verdad? En ocasiones una figura con contornos claros puede ser percibida de dos maneras muy diferentes y a veces pues no queda muy claro cuál es el fondo y cuál es la figura, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, creo que por acá teníamos una. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?
Vamos con esta primera. Nosotros aquí identificamos. Si vemos de primera instancia, pues, bueno, yo lo primero que alcanzo a ver, pues son estas figuras como de murciélagos, ¿no? Como de demonios, dice aquí el pie de imagen. Sin embargo, si ponemos atención, bueno, para mí en este momento que yo estoy percibiendo los demonios negros, entonces esto es la figura, mientras que lo blanco es el fondo, para lo cual yo no le estoy tomando, digamos, mucha atención. Sin embargo, si me pongo atención en las figuras blancas, en lo que en este caso es fondo, entonces me doy cuenta que tengo ángeles. Aquí tengo su cabeza, aquí están sus alas extendidas, parte de su ropa y en esta parte sus pies, ¿no? El remate de sus piernas y sus pies. Entonces, cuando yo pongo a poner la atención a estas que en un primer momento eran fondo, ahora se convierten en figuras y lo que era figura se convierte en fondo. ¿Se dan cuenta? Va cambiando el lugar, se va convirtiendo o en fondo o bien se va convirtiendo en figura en virtud directa de a qué le estoy poniendo yo atención. Y esto es muy interesante, chicos. Fíjense que dicen los gestaltistas, si yo en este momento tuviera muchísima hambre, bueno, vamos a empezar con, ahorita están ustedes tomando clase, están escuchando lo que yo estoy diciendo, están mirando las diapositivas, entonces ustedes ahorita están concentrados en la clase, ¿no? En la sesión del día de hoy. Entonces, esto que están haciendo es la figura. Y en el fondo está todo aquello a lo que no le estoy poniendo atención. Y puede ser el hecho de que ya son las 9, 9:30, 10 de la mañana y entonces empiezo a sentir hambre. Ante las primeras sensaciones del hambre, pues yo no presto mucha atención y es como estos ángeles blancos que en un primer momento yo no veía. La atención es como los demonios negros, al menos en mi caso en particular, que fue lo primero que yo vi. Sin embargo, conforme van pasando los minutos, mi hambre va aumentando, cada vez es más y más el hambre que yo tengo. Si me dieran las 10, las 11, las 12 y no tuviera oportunidad de comer, llegaría un momento en donde el hambre se vuelve tan fuerte, es un estímulo que tiene absolutamente toda mi atención y entonces aquí se invertiría. El hambre pasaría a convertirse como estos ángeles en figura, mientras que la atención, es decir, lo que yo estoy diciendo, las imágenes que estamos proyectando en las diapositivas, se vuelven fondo. Ya no les prestan atención. ¿En dónde está su atención? En la figura. ¿Y qué es la figura en este momento a las 12, a las 12 del día hipotéticamente? Pues el hambre. Estoy pensando que puedo comer, a quién le puedo pedir que me traiga o puedo estar pensando, voy a bajar, voy a hacer unos huevos fritos o voy a pedir una torta por teléfono. Están ustedes pensando en infinidad de cosas tratando de satisfacer esa sensación que tienen. Y entonces la atención está puesta en esto. Lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy hablando y las imágenes que se están proyectando pasan a un segundo plano y se convierten en fondo. En nuestra vida diaria, esto nos sucede en muchísimas cosas, bueno, realmente prácticamente en todo. Donde yo pongo mi atención, eso es mi figura. Y lo que está atrás, lo que está de trasfondo, pues es eso, es el fondo. Sin embargo,
en cualquier momento, dice la teoría de la Gestalt, que esto se puede invertir y entonces lo que era fondo se convierte en figura. Aquí tenemos otra imagen clásica para explicar los conceptos de la Gestalt, que es el jarrón típico en donde, bueno, ya les induje la respuesta, ya aquí algunos de ustedes probablemente vean precisamente un jarrón, pero puede ser que algunos de ustedes vean perfiles de rostros humanos, ¿no? Aquí tenemos el cabello, la frente, los ojos, la nariz, los labios, el mentón o barbilla y parte del cuello. Y lo mismo de este lado, el cuello, el mentón, la barbilla, la nariz, las cuencas de los ojos, la frente y el cabello, ¿verdad? Dice aquí, ¿cómo percibe esta figura? ¿Ve un jarrón o las siluetas de un hombre y una mujer? Virgen Santa, yo no vi mujer, ya desde ahí andamos mal, ¿verdad? No, no es cierto, no andamos mal. Simplemente es, como dije hace ratito, en lo que yo pongo mi atención. Ambas interpretaciones son posibles, pero no al mismo tiempo. Esa es una cosa muy importante, porque si efectivamente cuando yo estoy centrando mi atención en las siluetas de los perfiles, no veo el jarrón, pero si yo veo el jarrón, no pongo la atención en las siluetas, ¿no? Las figuras reversibles como esta funcionan porque no queda claro qué parte del estímulo es la figura y cuál es el fondo neutral contra el que se percibe la figura. Y bueno, yo agregaría que precisamente porque es en donde ponemos la atención lo que se convierte en figura y lo que no tiene nuestra atención es el fondo, ¿no? Bien, continuando con estas ideas de los gestaltistas, pues tenemos aquí algunos de los principios básicos que ellos han ido anunciando. Ellos nos hablan de que existen algunas leyes, vamos a decirlo así, que es la proximidad, el principio de semejanza, el principio de cierre y el principio de continuidad. Este principio de proximidad nos dice que cuando los objetos están cerca uno del otro, tendemos a percibirlos juntos más que separados. La mayoría de la gente percibirá estas 7 líneas como 3 partes y una línea adicional a la derecha a causa de la proximidad relativa de los pares de las líneas. Esto es, por ejemplo, aquí es como si aquí tuviéramos algo así como los rieles de un tren, ¿no? Imagínense que ponemos aquí las otras de manera opuesta. Aquí tenemos otro par de líneas, otro par de líneas y una que queda suelta. Las miramos así porque, bueno, estas están cercas. Aunque también, ya si lo pensamos bien y ponemos atención, esto podría ser como un rectángulo. Aquí tenemos uno, aquí tenemos dos y aquí tenemos 3 rectángulos. Pero si lo vemos con esa perspectiva, entonces esta es la que queda sola. ¿Se dan cuenta? Ok. Ahora, me salto tantito esta de semejanza y me voy aquí a la de cierre, ¿sí? A la organización perceptual que los gestaltistas les llaman de cierre. ¿Por qué? Nos dice aquí, tendemos a pasar por alto lo incompleto de la formación sensorial y percibir un objeto entero, aun cuando ninguno existe en realidad. Aquí tendemos a ver una serie de rectángulos más que una serie de corchetes. Bien, el principio de cierre
me va a hacer percibir como que, digamos, yo imagino, ¿verdad? Esa es la cuestión del principio de cierre. Yo imagino en mi mente, se proyecta una línea que va a hacer que cierre y entonces ya tengo un rectángulo, aquí ya tengo otro rectángulo y aquí tengo otro rectángulo, que es un poco lo que decía yo aquí, ¿verdad? Aquí, gracias al principio de cierre, pues yo puedo pensar que aquí tengo uno, aquí tengo otro y aquí tengo otro, bueno. Pero si en un momento determinado lo que percibo es el principio de proximidad, pues entonces, como decíamos, vemos las líneas juntas. Aquí también, puede ser que haya quien vea esto como una columna, bueno, un par de columnas en realidad, y que estos dos quedan separados. Esto puede ser si estamos aplicando el principio de proximidad. Bien. El siguiente principio es el principio de semejanza y este me parece muy interesante. Fíjense, dice, los objetos que son de color, tema o forma similares por lo regular se perciben como parte de un patrón. La mayoría de la gente percibe a la primera figura verticalmente como columnas de puntos y cuadros, no horizontalmente como hileras de puntos y cuadros alternados. Entonces aquí tengo una fila de cuadros, una fila de círculos, una fila de cuadros, una fila de círculos, ¿sí? Están acomodados de esa forma, ¿no? Y aquí los identificamos otro patrón que podría ser una cruz o 4 cuadros constituidos de 9 cuadros más pequeños. Pero como está esta línea, estas dos líneas de círculos, entonces tiendo a separarlo, ¿no? Y quedando entonces los 4 cuadrantes. Bien, por último tenemos este principio de continuidad. Nos dice los elementos que siguen a un patrón o dirección tienden a ser agrupados como parte de un patrón. En esta figura tendemos a percibir una línea ondulada continua que cruza 3 montículos cuadrados, aun cuando las figuras podrían percibirse de manera justificada como 2 líneas separadas. A ver, observen ustedes, va esta greca, arriba, abajo, arriba, abajo. Ahí está. Y tiene esta línea ondulada. Ok. Pero esto le hace de alguna manera ver como esta parte. Y pareciera que entonces en la totalidad es como un puente. Bueno, yo no sé si ustedes se identifiquen, pero a mí me parece que es un puente, ¿no? Bueno, ahí está nuestro principio de continuidad. Seguimos. Existen varios fenómenos que se van a dar entonces con nuestra vista, como lo que se conoce con el nombre de constancia perceptual. La constancia perceptual nos dice aquí es tendencia a percibir a los objetos como estables e inalterables a pesar de los cambios en la estimulación sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo. Había un antropólogo que empezó a trabajar en África, específicamente
en el país de Zaire, que está ya hacia el Ecuador. Saben ustedes que la línea ecuatorial es sumamente cálida, y se dan selvas tropicales en esa zona. Entonces, en una parte de Zaire donde un investigador está realizando un trabajo, se topa con una tribu, la tribu de los pigmeos. Son reconocidos, son reconocidos porque son muy bajos de estatura. Bueno, si no bajos de qué, ¿verdad? Bueno, simplemente bajos. Son personas muy bajitas. Por eso son reconocidos esta tribu africana de los pigmeos. Ellos, pues desde que nacen y prácticamente hasta que mueren, no salen de su entorno. Ellos viven allí en esas selvas tropicales, allí cazan, allí cubren absolutamente todas sus necesidades. Algunas muy pocas personas pues salen de ese entorno, salen de ese hábitat. Bien, pues este investigador le pide a uno de ellos que le acompañe a cierta zona y llegan a lo que es el Serengeti en el Sahara. Saben ustedes que es esta zona abierta, estos pastizales, extensos pastizales en donde hay infinidad de animales, la gran cantidad de herbívoros. Y entonces cuando este sujeto pigmeo mira hacia adelante, ¿no? A mí se me figura como la escena del Rey León, donde le dicen al joven león que todo eso va a ser suyo de una vez, en alguna ocasión, algún día. Pues así están el científico, el investigador y este joven pigmeo en una zona alta mirando a lo lejos, pero él jamás había experimentado ese tipo de vista. Insisto, ellos rara vez salen de su entorno selvático. Y cuando este chico ve a lo lejos las manadas de los herbívoros, le pregunta al científico, al investigador, qué clase de insectos eran esos. Y el otro, pues obviamente se queda asombrado, ¿no? ¿Cómo que insectos? ¿Por qué dices que son insectos? Y él explica que no, que son, como vemos en la imagen, por ejemplo, en este caso caribús creo que son, que están muy, muy lejos. Y él, pues no le cree, no le cree porque él no había experimentado esa vista a lo lejos y que por lo tanto se distorsionara el tamaño de lo que está mirando. Pues a eso le llamamos constancia perceptual, ¿no? Por eso dice aquí tendencia a percibir los objetos como estables. La verdad es que nosotros, aunque los veamos de lejos, como si tenemos este tipo de experiencias perceptuales, sabemos y entendemos que están lejos y se ven pequeños, pero que en realidad son animales grandes. O sea, no pensaríamos en ningún momento que son insectos, por esta idea de la constancia perceptual. Bien, el otro principio que tenemos es, y que está emparentado también, es la constancia de tamaño. O sea, aunque nosotros estamos viendo esto lejos y vemos las patitas y apenas vamos identificando, bueno, sabemos que es un animal y sabemos que es grande, ¿no? Dice aquí la percepción de que un objeto conserva el mismo tamaño sin importar la distancia desde donde se le ve, ¿verdad? O sea, yo sé que son animales que miden pues como a veces, bueno, dependiendo del tipo de animal que es, pero más de 1,5 metros, ¿no? De altura y a lo mejor de largo, también casi 2 metros, ¿no? Por ejemplo. No importa que yo lo vea de lejos, yo sé que esa es la medida, aunque visualmente, y es esto lo importante, mi percepción, más bien mi vista, perciba cosas raras, mi percepción me dice, ya sabes de qué tamaño son, no te engañes, ¿verdad? Bien, ¿por qué se da este fenómeno
Bueno, pues los investigadores han llegado a la conclusión de que esto se da por la manera en que se proyectan las imágenes en nuestra retina. Nosotros tendemos a percibir los objetos familiares en su verdadero tamaño, independientemente del tamaño de la imagen. Y esto, bueno, pues lo podemos identificar o lo sabemos porque no podemos engañarnos en el sentido de que si nosotros vemos a lo lejos a una persona que aparentemente mide 90 centímetros, pues nosotros sabemos que es una persona que lo más probable mida unos 60, unos 50. Aunque nosotros visualmente la veamos como de 90 centímetros, sabemos que no es probable esa situación, ¿no? Y esta situación de la constancia de tamaño, pues depende en parte de la experiencia, es decir, de la información que nosotros tenemos de los objetos. Como vemos en la imagen, nos dice aquí, la relación entre la distancia y el tamaño de una imagen de la retina tiene que ver con cómo se está proyectando. El objeto A y el objeto B, aquí tenemos un objeto A, tenemos un objeto B que evidentemente es más pequeño. Dice, el objeto A y el objeto B son del mismo tamaño, pero A, al estar mucho más cerca del ojo, arroja una imagen mucho más grande en la retina. Esto aquí nosotros identificamos cómo se está proyectando en esta parte de atrás. Aquí tenemos el objeto A y aquí tenemos el objeto B. Recuerden que la imagen se proyecta invertida, ¿no? Por eso aquí las flechas están hacia abajo, las puntas están hacia abajo y aquí las puntas están hacia arriba. Nuestro cerebro entiende y decodifica que son del mismo tamaño. Fíjense qué interesante, entiende y decodifica nuestro cerebro. Bien, continuemos. Existe también otro fenómeno que se conoce como constancia de forma. Aquí los objetos familiares también tienden a ser vistos de una manera constante. Aunque las imágenes en nuestra retina cambien al verlos desde diferentes ángulos, nosotros entendemos que es una puerta, ¿no? Fíjense bien. Yo la veo de frente, la veo completa y sé que es una puerta. Si la representamos medio abierta, aquí observen que la forma ya es diferente. Aquí es un rectángulo. Aquí ya empieza a portarse como un trapecio. Recuerden sus clases de matemáticas en la primaria. Aquí ya es un trapecio. Aquí ya es más aplanado. Por supuesto que geométricamente esto ya no es como este rectángulo, pero yo sigo entendiendo que es una puerta. Y aun cuando ya está abierta y ahora veo la otra parte, sigo sabiendo que es una puerta. Y aquí ya no es, bueno, sí sigue siendo un trapecio, aunque ya está como invertido del otro lado. Pero yo sigo entendiendo que es una puerta. Eso es se lo acabamos de llamar constancia de forma. La forma es diferente, pero yo sigo sabiendo qué es, ¿no? Ahora también existe lo que se conoce como constancia de color. Dice, inclinación a percibir que los objetos familiares conserven su color a pesar de los cambios de la información sensorial.
Y para esto estamos viendo esta imagen donde veo dos personas que son diferentes, ¿sí? Además de todo, pues yo sé que cuando la persona es de mayor jerarquía está adelante y cuando la persona es de menor jerarquía, pues va atrás. Entonces, yo tiendo a pensar que son diferentes, pero si yo pongo una verdadera atención, me doy cuenta que en realidad son la misma persona, solo que en este caso se ha oscurecido su imagen, su cabello, el traje, el rostro es exactamente el mismo, pero yo sobreentiendo que son personas diferentes. Dice, miren de nuevo, el contexto, el peinado y la forma de la cabeza nos hacen creer que esta es una fotografía del expresidente Clinton y del expresidente Gore, cuando en realidad el rostro de Clinton se ha sobrepuesto al de Gore. Lo que les decía hace ratito, en realidad es la misma persona, se ha recortado, por eso las demás cosas son diferentes. Por ejemplo, el peinado, ¿no? El peinado sí es diferente. Ok, entonces eso le llamamos constancia de color. Ahora, otra de las cosas que vamos a estudiar es lo que se conoce como percepción de distancia y profundidad. La habilidad que tenemos para juzgar distancia y profundidad es muy importante para nosotros, ¿no? Tanto si vivimos en la ciudad como si vivimos en zonas rurales. Es bien importante porque eso es lo que nos permite movernos con libertad, ir de aquí para allá. Por ejemplo, para muchos animales esto es bien importante. Pienso en el caso de la abeja, que con movimiento se comunica con sus compañeras y es capaz de decirles dónde hay alimento. Ese lenguaje, esa manera de comunicarse tiene que ver con la manera en que se mueve y es muy importante entonces tener un espacio suficientemente adecuado para moverse. Pero para moverse yo necesito calcular precisamente la distancia y la profundidad. Si yo ahorita estirara la mano, pues estaría cometiendo un error porque lo más probable es que tire mi computadora. Entonces yo tendría que poner atención y entender hasta dónde puedo estirar el brazo de tal forma que no la toque para que no la vaya yo a tirar, ¿no? Bien, nosotros, como nos vamos a dar cuenta, tenemos diferentes formas de ver o de percibir. A esto le vamos a llamar vista o señales monoculares y señales binoculares. Pero bueno, vamos a ver. Se dice que las personas juzgamos en todo momento la distancia que hay entre nosotros y las demás personas, y esto es lo que nos permite pues no ir chocando. Imagínense ustedes cuando vamos caminando por una calle que está más o menos atiborrada, pues a pesar de que esté muy llena, no chocamos. No chocamos porque nos auxiliamos precisamente del sentido de la vista. En muchas ocasiones extendemos la mano y de esa manera también nosotros pues nos damos una idea, ¿no? De
qué tan cerca o qué tan lejos están los objetos de nosotros. Esto es un proceso muy notable que del cual no siempre estamos conscientes, ¿no? No siempre nos damos cuenta, ya que la imagen del mundo sobre nuestra retina pues es plana, bueno, se dice que es plana o bidimensional, es decir, de 2 dimensiones. Sin embargo, aunque la imagen se proyecta plana, nosotros entendemos que el objeto tiene volumen. Piensen ustedes en una manzana. La manzana es un cuerpo, digamos, como esférico. Cuando yo lo miro y esas imágenes se proyectan en mi retina, insisto, esa imagen es plana. Pero yo sé, y aquí quiero subrayar yo sé, que es esférica, que tiene volumen, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, pues porque nosotros tenemos lo que se conoce como señales monoculares y también poseemos señales binoculares. Nos dice aquí, las señales monoculares son señales visuales que requiere el uso de un ojo y binoculares, señales visuales que requieren el uso de ambos ojos. Hay algunas imágenes que, pues precisamente para ilustrar o para ejemplificar esta manera en que percibimos las cosas, sean monoculares o binoculares. Cuando nosotros vemos esas imágenes, si nos quedamos fijamente viéndolos, surge una sensación como tridimensional, ¿sí? Pero si nosotros, bueno, para que se vea esa situación tridimensional necesitamos ambos ojos. Si por alguna situación yo no puedo ver con uno de los 2 ojos, no lograré nunca ver esas imágenes así tridimensionales. Ok. Después tenemos, a ver, tenemos por aquí las señales, a ver, la perspectiva de área, pero antes de pasar esto de perspectiva de área, a ver, permítanme. Ya, el gradiente de textura. Bueno, para ir entendiendo estos aspectos del gradiente de textura y la perspectiva de área, vamos a señalar que los objetos que están lejos de nosotros pues tienen una apariencia brumosa, ¿no? Nosotros cuando miramos a lo lejos, pues se distorsiona la imagen, ya no la vemos como realmente es. A esto se le llama perspectiva de área. Por ejemplo, cuando nosotros miramos los cerros que están a lo lejos, estos cerros, sobre todo si hay contaminación, pues se ven muy borrosos, pero cuando los días son diáfanos, cuando los días son muy claros, entonces alcanzamos a distinguir ciertas cosas. Bueno, pues esto se debe precisamente a este punto que tenemos aquí señalado, que se conoce como perspectiva aérea. Dice, señal monocular de distancia y profundidad basada en el hecho de que es probable que los objetos más distantes aparezcan brumosos y borrosos. Cuando yo miro a lo lejos los cerros, inevitablemente pues también voy a ver cosas que están más cercas, por ejemplo una casa, un edificio que están más cerca de mí, y ahí hay un contraste. Sin embargo, mi cerebro sabe que la imagen que estoy viendo no es plana, sino que es tridimensional, y es debido a esta perspectiva de área.
Luego tenemos lo que es el gradiente de textura. Dice aquí, señal monocular de distancia y profundidad basada en el hecho de que los objetos vistos a mayor distancia parecen ser más tersos y con menor textura. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido que cuando van al parque están buscando un lugar que esté tupido de pasto, ¿verdad? Para sentarse. Y a lo lejos ven una zona que desde su perspectiva está llena de pasto, se ve verdosísima, y dicen, allá hay mucho pasto, me voy a sentar allá. Y cuando llegan, resulta que en realidad es poco pasto, ¿no? Bueno, pues eso se lo damos un poquito a ese gradiente de textura. Y por último nos habla aquí de la perspectiva lineal, señal monocular de distancia y profundidad basada en el hecho de que dos líneas paralelas parecen unirse en el horizonte, que también pues finalmente es un efecto visual. Fíjense bien, vamos a ver esta imagen estas imágenes, porque realmente son tres imágenes, ¿no? Señales monoculares de distancia. La primera es la superposición. Como el rey de tréboles parece haber sido sobrepuesta al rey de espadas, la percibimos más cercana que nosotros. Pareciera que esta está más cerca y que esta está más lejos, cuando en realidad pues están a la misma distancia, ¿no? Pero como una está encima de la otra, pues parece que están más lejos. Tenemos el siguiente efecto monocular, la elevación. Debido a la mayor elevación y a la sugerencia de profundidad proporcionada por el camino, el árbol de la derecha se percibe como más distante y aproximadamente del mismo tamaño que el árbol de la parte inferior izquierda. En realidad es notablemente más pequeño, como se puede ver si se miden las alturas de los dibujos. Sí, efectivamente. Como nosotros, acuérdense que ya hablamos de las constancias perceptuales. Yo sé que si miro de lejos un objeto, este objeto es pequeño. Ojalá y pudieran medirlo, ahorita que estén viendo el video, y se darían cuenta que este es más pequeño que este, aunque aparentemente son del mismo tamaño. Qué curioso. No son del mismo tamaño, este es más pequeñín. Pero tenemos este otro objeto que nos está engañando, esta otra línea, que nos hace simular un camino, y entonces sabemos que lo que está lejos pues se proyecta más pequeño, que es aunque sean iguales. Pero en este caso no. Pero no puedo engañar a mi cerebro. Mi cerebro eso es lo que cree. Seguimos. Tenemos sombreado, ¿no? Esta señal monocular llamada sombreado, y nos dice, el sombreado de los bordes externos de un objeto esférico como una pelota o un globo le confiere una cualidad tridimensional. Si nosotros vemos esto y está iluminado, sentimos que es una esfera. Sin sombreado se percibe como un disco plano, simplemente como una tortilla. El sombreado también afecta nuestra percepción de la dirección de profundidad. En ausencia de otras señales, tendemos a asumir una iluminación por encima de la cabeza, por lo que la figura 3 parece ser una protuberancia porque su borde superior está iluminado, mientras que la figura 4 parece ser una abolladura. Si se coloca el libro al revés, las direcciones de la profundidad se invierten. Y bueno, que si están en el teléfono, pues fijen la pantalla y volteenlo. Si están en la computadora, pues creo que no lo van a poder hacer, pero sí.
Entonces, esto parece que tiene volumen hacia afuera y esto parece que está hundido. Pero, insisto, si lo volteamos, entonces este va a aparecer el hundido y este va a ser el que tiene volumen. No, al revés, más bien, este es el que tiene volumen y este es el hundido. Son efectos visuales, trampas que de repente tenemos, ¿no? Y para terminar, vamos con la percepción, esta parte de la percepción del sonido. Nosotros también podemos escuchar de dos maneras. Tenemos sonidos monoaurales y se señala de que la localización del sonido que requiere solo un oído, por eso es mono, porque nada más es uno, ¿no? Y binaural, bi de dos, señal de la localización del sonido que supone la operación conjunta de ambos sonidos, que lo encontramos mucho con la música hoy en día, ¿no? Sobre todo si tenemos buenas bocinas, pues identificamos cómo los sonidos vienen de varios lugares, ¿no? Y aquí tenemos precisamente la imagen. Si estamos utilizando señales binaurales, pues vamos a escuchar sonidos por los dos oídos, ¿no? Nos dice aquí, fíjense bien, las ondas sonoras provenientes de la fase B, aquí está, llegan simultáneamente a ambos oídos. La onda proveniente de la fuente A llega primero al oído izquierdo, donde también es más fuerte. Pero como las ondas se siguen proyectando, entonces en algún momento van a llegar al otro oído. La cabeza proyectada, la cabeza proyecta una sombra sobre el otro oído, reduciendo así la intensidad del sonido demorado en este oído. Pues simplemente esto, ¿no? Va a llegar primero aquí, las ondas se siguen proyectando y llegará un momento en donde ya lo va a poder percibir con el otro oído. Por supuesto que esto es en fracción de segundos, ¿no? Pero sí es identificable que llega después, que llega con retraso, ¿no? Ok, chicos, bueno, entonces en este momento lo dejamos aquí. Les voy a pedir por favor que nos conectemos vía Zoom. Les agradezco mucho su atención y seguimos en contacto.